Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan, bienvenida. Hola, muchas gracias, Beca. Héctor, bonito domingo. Nos hallamos al pie de la pirámide de Tenayuca, hicimos un recorrido padrísimo la semana pasada, acompañados por Luis Adrián Ortiz de Lina y Siddhartha García, coordinador de cultura de Tlalnepantla. Así es. Que nos han estado acompañando en un recorrido por este municipio del Estado de México, cargado de sorpresas y de cosas desconocidas, desde las piedras de 2 colores del templo de Tlalnepantla, con la historia que se encuentra atrás, hasta el recorrido que hicimos con Adriana la semana pasada, por este lugar que resaltábamos, es la imagen más cercana que podemos tener de lo que fue el Templo Mayor, ¿no? La doble escalinata con sus alfardas, los 2 templos, etcétera, probablemente inspiraron a los mexicas a su paso por esta zona para levantar en la isla, en el islote donde finalmente se asentaron el llamado Templo Mayor. Recordábamos un poco la historia fascinante de estos pueblos chichimecas que se van aproximando hacia los valles y cómo, acaudillados por Xolotl, se comienzan a instalar. Primero encontramos un templo en Tepozotlán, y luego pues comienzan a avanzar dominando la zona hasta llegar a los límites, digamos, del dominio mexica, de donde lo que será el dominio mexica, y comienzan pues Xolotl cuenta la leyenda, la tradición, que comienza a casar a sus hijas con diferentes señores. Hasta Cuautinchán llegaron los reinos de los chichimecas. Culhuacán también hubo vínculo ahí, sí. Con Culhuacán también. Azcapotzalco, Culhuacán. Texcoco, finalmente. Texcoco, ¿no? Etcétera. Entonces nos da una idea de la magnitud del emporio comercial que fue esto. Adriana, comentamos, basado mucho en la sal. Sí. Estamos en una zona salitrosa de los lagos y se volvió una unidad que le dio el poderío a este lugar, pero también pues era un lugar, ahora ya no lo vemos, pero era un lugar surcado por ríos, cercano a los lagos, un lugar húmedo, un lugar apto para la agricultura. Así es. Y bueno, Héctor, también recordar que todo esto que narra sucede 100 años antes de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces realmente eso también lo vuelve realmente muy excepcional en cuanto a la historia de los pueblos de la cuenca de México. Sí, estamos de acuerdo en que en 1325 se funda México Tenochtitlan, estamos hablando de que un siglo atrás comienzan estos asentamientos y se da el hallazgo. Es que es maravilloso, vamos a caminar un poquito porque estamos en el centro de la plaza de Tenayuca y es la primera plaza o la única plaza que hay en el país que está extendida al lado de una pirámide. Y de una pirámide de esta magnitud, hay que decirlo también, claro. ¿no? Y a mí me parece eso sorprendente, que se hubiera pensado que se tuviera como un cerro durante mucho tiempo. O sea, hay que imaginar que cuando a finales del siglo XIX llegan las primeras investigaciones, se encuentran cactus y árboles arriba y todo cubierto. A pesar de que estaba yo leyendo por ahí que en 1898 ya había indicios, ya había reportes de que en realidad se trataba de una plataforma prehispánica. Así es, así es. Cuentan mucha gente que vive por aquí que de niños recogían piezas, o sea, se las encontraban por todas partes, piececitas, que jugaban con ellas, se les rompían, ¿no? Sí, hay que pensar que esto fue una gran urbe y que por lo tanto todas las que ahora son casas alrededor, por supuesto que van a encontrar con gran facilidad, sin escarbar muchos elementos prehispánicos. Esas son leyendas urbanas de al hacer los cimientos de todas las casas de los alrededores ha de haber aparecido muchísimas cosas. Incluso hablábamos la semana pasada que fueron las piedras de estos hoy sitios arqueológicos que también se utilizaron para hacer las primeras casas que encontramos sobre aquí. todo el templo que vamos a
a visitar. Tengo ya muchísimas ganas de verlo, de ver ¿verdad? este lugar, porque vamos a encontrar esas piedras de color rosáceo que parece que vienen de la Sierra de Guadalupe. De la Sierra de Guadalupe. Y además estamos visitando la parroquia de San Bartolo Tenayocan en el momento preciso, justamente. ¿Por qué estoy diciendo esto, maestra? Porque el 24 de agosto es la fiesta patronal. Sí, Y bueno, claro. y este año es muy significativa porque cumple 500 años, ¿no? Es un Exactamente. templo que se construye en sus inicios, porque seguramente con modificaciones posteriores, pero se funda en 1525, ¿no? Entonces estaríamos hablando también de los primeros templos franciscanos, no solo de México, de América. Es el 14 de agosto. 24. Ah, el 24 de agosto. 24. Es el día que dicen que suelta el diablo. Que el 24 de agosto anda suelto el diablo. Y está relacionado con San Bartolo, porque es el día del martirio en que es sometido en Armenia, uno de los apóstoles que aparece mencionado numerosas veces en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, aparece siempre al lado de Felipe, y lo acompaña no solamente la historia de su martirio, que es, me imagino que lo toman aquí por alguna razón que tiene que ver con el sincretismo religioso, porque él muere desollado. Sí, así es. Él muere desollado, por eso lo representan siempre con un cuchillo a San Bartolomé. Pero hay un pasaje enigmático que creo que hasta el Papa lo ha citado, el Papa anterior, el Papa que ya falleció, que es un capítulo muy enigmático porque dice en un pasaje de la Biblia, lo ve Jesús a San Bartolomé y le dice, el que es justo se reconoce de inmediato cuando hay un hombre justo. Y él le pregunta, ¿de qué me conoces? Y le dice Jesús, una vez te vi bajo la higuera. Ese es todo lo que consigna la Biblia. Sí, sí. Pero ha generado, pues ya sabes cómo son los exégetas bíblicos, pues, mil interpretaciones, estudios, etcétera. Pero es este santo que muere al tratar de convertir al rey de Armenia al cristianismo, es condenado a ser martirizado, a ser sacrificado, lo van desollando vivo, y bueno, ya sabes las historias de los santos, dicen que se conmueve tanto el rey que se convierte, ya después de haberlo desollado, y se convierte en uno de los emblemas de la evangelización que traen de la mano los franciscanos, porque es franciscano. Así es. Y lo que Los dices, primeros que llegaron. el tema de que esté desollado, pues genera un sincretismo, porque aquí también tiene Xipetotec, ¿no? Aquí tiene un sentido muy, muy importante. Muy bien, pues un árbol antiguo aquí nos recibe. Así es. Estamos a, ¿qué serán? 100 metros de la pirámide de Tenayuca. Menos de 100 metros. Menos de 100 metros. De la pirámide de Tenayuca. Como nos recordaba Beca, está la historia de que son desmontadas las piedras para levantar en lo que seguramente sería una gran plaza prehispánica donde habría otros adoratorios. O sea, es decir, podemos asumir que este templo se construye encima de algún otro basamento. Sobre un adoratorio importante. Por eso se elige este lugar. Ahí tenemos casos donde la iglesia se construye arriba. Sí, como Cholula, que ya visitamos, ¿no? En Cholula. Bueno, y seguramente exactamente aquí había algún templo, ¿no? Sí. ¿no? Porque es el caso de todas las iglesias. Sí, efectivamente. Y bueno, el color rosa, Héctor, que ya lo mencionabas, creo que también lo platicamos la semana pasada. Hay un vínculo con Templo Mayor también a partir de esta piedra, no solo por la estructura de la pirámide de Tenayuca, sino porque de aquí vinieron estas losas rosas que también podemos encontrar en Templo Mayor a manera de banqueta, ¿no? Entonces, pues bueno, bonito verlo también aquí. Sí, claro. Bueno, en la fachada. De hecho, en los principios de la Ciudad de México, ya de la ciudad española, se usó piedra llevada de este lugar, piedra rosa, para hacer las primeras banquetas. Sí, así es. Que corrían a los lados de las calles iniciales. Y yo me moría de ganas de venir a este lugar, precisamente porque pues llama mucho la atención la austeridad de la fachada, pero quedan indicios
inobjetables de dónde proceden estas piedras. Aquí vemos pues estas grecas, los chalchihuites, y aquí hay de este lado algo también, bueno, está atrás de esta planta, pero algo muy, muy intrigante. ¿Hasta acá? Ah, sí, ahí está. Sí, ahí se ve como un animal, una especie de... No, más bien es como un símbolo, como glifo, como un glifo, exactamente es la palabra que estaba buscando. Y aquí pues se alcanza a ver. Que Héctor, si recordarás, es muy parecida a la iglesia de San Mateo que vimos en Tepozotlán, en la estructura que tiene con los círculos, Así los es. chalchihuites y la greca, Sí. que a ella nos explicaban que tiene que ver con la comunidad otomí que estaba sentada ahí. Ahora, lo que no me queda claro, la piedra rosa es la otomí, la piedra rosa es la otomí y la negra es la mexica. La En el templo náhuatl, ¿no? sí, la náhuatl, sí. Sí, en la ¿O es al parroquia. revés? No, es así, aunque recordemos que la piedra rosa, la mayoría proviene de la Sierra de Guadalupe, que es la que tenemos aquí, por eso es que se denomina de alguna manera la otomí. Sí. Es la otomí. Muy bien. La piedra Sí, rosa es la piedra rosa es y la otra es del color, digamos... de los nahualtecas, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, sí, nos comentabas... Está San Bartolomé arriba, aquí, ¿no? Sí, coronando Ya muy- la entrada, ¿no? Muy desgastado por el clima, Claro. ¿verdad? Trae un libro y seguramente estaba empuñando el cuchillo, que es Seguramente que es la como- referencia con la que aparece siempre. Que además el cuchillo podría también hacer el símil con el pedernal, ¿no? O sea, como que ahí también encontramos un elemento Sí, sí. de sintetismo. identificación. Ajá, interesante. Ahora, ¿qué sabemos sobre la historia de esta parroquia? Pues que fue construido muy reciente, ¿verdad? Pues ya dijimos por los franciscanos, ¿no? La forma tan austera que ha de haber sido una ermita inicialmente, se hace parroquia apenas En el 65. en el siglo pasado. 1965, sí. Muy recientemente es cuando queda denominada, ¿no? Tenemos adentro, ¿verdad? Un Cristo de caña. Ah, sí. El Sí, Cristo sí. de caña, que hay quien dice que eso denota que se hizo en la ciudad De México. Es la misma cultura mexica que estábamos hablando, no veo por qué, ¿no? O sea, era los mismos artesanos, ¿no? Así es. Conocían es la misma cultura. Pero en todo por caso, técnica. una producción local, ¿no? O sea, Exactamente. estaríamos hablando Sí, de algo exactamente. del valle, ¿no? De la cuenca. Eso sí, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues una técnica que manejaba. Padrísimo. No, me quedé pensando, es que acaba de caer Tenochtitlan en 1521 Sí. y solamente 4 años después, ese proceso me parece Podría haber completamente sido. misterioso, Sí. enigmático. Solamente 4 años después ya se está desmontando la pirámide de Tenayuca para levantar este templo que vamos a visitar después de esta pausa. En un entorno Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana?
Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Pues hablábamos con Osvaldo Mastache, el sacristán de la parroquia, una historia interesantísima de por qué subimos unas escaleras para llegar a este lugar. Hay 2 versiones. Una es que hay un adoratorio. Bueno, sí, efectivamente, a lo que era los pies del templo se manejaba lo que era un basamento piramidal, lo cual por cuestiones de protegerlo se decidió, esa es una de las teorías, se decidió cubrirlo para evitar el desgaste de ese basamento. A ver si estoy entendiendo. Entonces, para subir a la parroquia había que subir por la escalinata del basamento prehispánico original para poder entrar. Y está bajo este piso de mármol que acabamos de... En sí el nivel original era el piso que encontramos en la parte de allá abajo. Ese era el nivel original que tenía el templo. Es decir, en el siglo XVI habría que imaginarla que uno ingresaba como a nivel de calle, ¿no? A nivel de calle, y ya posteriormente se hace este cambio. Pero ¿cómo entonces, si estaba el templo frente a la entrada, cómo entrabas? Literalmente era una escalinata, como si fuera la cima de una pirámide. Tenía escaloncitos. Había una escalinata. Y estaba la plancha de lo que es el basamento piramidal y entraban como tal al templo. Ya. ¿Y la otra es por las inundaciones? La otra se manejaba, son teorías, no está 100% confirmado, en donde en algún tiempo de la historia hubo alguna inundación, lo cual ocasionó que subiera el nivel y también por eso se consideró elevar el nivel del piso. Ya. Entonces, aquí vemos la puerta, pero... la puerta está ya al nivel, aunque es muy antigua. Fue recortada. Fue recortada. Fue recortada. Okay. La puerta sí ha sufrido cambios, obviamente por ya el deterioro del tiempo. Aquí se anotan algunos de los cambios. Igual por la parte de atrás se pueden ver algunas modificaciones de tabla nueva por el deterioro pero sí en su momento fue recortado para ahora sí que poder quedar al nivel que estamos actualmente. Muy bien, pues es un templo, es una parroquia que de inmediato al entrar lo que llama la atención y lo que deslumbra es su retablo, el dorado que se encuentra en el fondo y donde resalta precisamente esto que comentábamos, Adriana, que es el Cristo de caña que preside el altar, ¿no? Sí, efectivamente, esto es una de las imágenes más antiguas de este templo. La imagen de caña tiene más o menos del siglo XVI. Lo que le comentaba, en su momento hubo una restauración por parte de INAH, ya no se consiguió los pigmentos de ese siglo y se le pusieron otros pigmentos ya del siglo... por eso se ve más... Del siglo XVIII. Ya. Y todas las columnas, etcétera, proceden del siglo XVIII. Sí, ya, el retablo como tal ya es mucho más actual, considerando que en su momento se modificó la altura del templo. Si se dan cuenta, igual la parte de ahí enfrente pues, está modificada.
no es la piedra original. Pero sí es un retablo barroco. Sí es un retablo barroco. Ahora, las pinturas también llaman la atención, sobre todo las del primer cuerpo del retablo. ¿Qué nos puedes contar sobre estos valos? Se ven bastante antiguas. Sí, son bastante antiguas. Una de las cuales sí tiene todavía la firma, es de Juan Sánchez Salmerón. Es un pintor del virreinato y sí calculan las pinturas que son del siglo XVI. Principalmente lo que es la imagen de la Dolorosa. Aquí podremos ver una escena de lo que es la Pasión. La imagen de San Juan de un lado, la imagen de la Dolorosa a los pies de la cruz. La imagen de San Juan no tiene una fecha, o bueno, no tiene una firma como tal, pero por el tipo de boceto del rostro y algunas tonalidades en la pintura, se puede decir que son contemporáneas. La que sí ya... que no tiene firma. No, esa sí, efectivamente no tiene firma. La que sí ya podemos decir que es más reciente es la pintura de la parte de arriba. Esa en algún paso del tiempo tuvo que ser reemplazada, la original, o por el deterioro que tenía. Ahí incluso en la parte de la esquina superior se puede ver cómo está todavía sobreencimada sobre la pintura original. O sea, la pintura original se conserva atrás. ¿Y sabemos qué representa? No, bueno, ya no sé si hay algún reporte exacto. ¿En qué año se hizo esto? Ya en el siglo XX, ¿no? ¿La pintura de hasta arriba? La pintura de hasta arriba. Más o menos se podría manejar. Y todas estas alusiones que encontramos en la parte de abajo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Se podría decir que son parte de lo que es la pasión, de los momentos de la pasión. Sí. No están 100% visibles todas. En alguna parte podemos encontrar, por ejemplo, la escalera junto con la lanza. Ah, sí. En la otra parte podemos encontrar, por ejemplo, los clavos. En ese, tan solo lo que es el sagrario, la pintura del sagrario, es lo que es el rostro. Y esto está pintado rostros. Sobre la madera, ¿verdad? No, sí es el óleo. Aquí se nota incluso el óleo. Ah, sí, ahí se ve la tela. Ah, no, sí es un lienzo. Sí, es un montado lienzo. sobre la tabla. Sí, eso también es origen. Sí. O sea, sí son varios aspectos. Aquí lo que manejan en su momento es que también esta parte de estas pinturas, considerando que eran templos para evangelizar a las personas de antes, de estos templos también se les maneja lo que era el sol y la luna. Ajá. Para que cuando vieran a Cristo, en este caso a Dios, también no perdieran de vista que era Dios al final de cuentas, que veían a sus dioses, pero veían a Dios al final de cuentas. Y Osvaldo... Qué interesante, perdón, pero es que se nota el armado, ¿no? Se nota cómo se armó. Sí, bueno, es que además cómo se van ensamblando las distancia, piezas, etcétera, debido ya a la antigüedad, ¿no? Y Osvaldo, platicábamos que el Cristo es de pasta de caña, ¿no? Que es algo pues ya muy novohispano, ¿no? Es una técnica que es muy famosa aquí, es digamos una manera de adaptar la técnica al estofado de madera a los materiales locales. Y esto ustedes también lo tienen registrado, que es del siglo XVI, que es de caña. Como tal, un registro que se nos haya quedado no se nos quedó. Cuando vinieron a hacer la restauración de la imagen, porque la imagen ya se estaba deteriorando un poco más, cuando se hizo la restauración, ahí se fue donde se manejó la parte de la pigmentación, que como era lo que les comentaba. ¿Qué año fue eso, se sabe? Por ahí del 2016. Ah, apenas. Okay. Se comentaba que los pigmentos originales eran del 16, ya no se consiguieron como tal, y se hicieron del siglo XVIII. Hoy estoy viendo aquí algo que me llama mucho la atención. Está una como... ¿Como un ganchito? Como un ganchito, y aquí están las cosas con las que se engancha. Quiere decir que esto es una puertita. ¿Y qué hay atrás de esa puertita? Más que nada se manejaba para poder sacar libremente lo que era la cruz. O sea, salía en procesión. En su momento. Algo que se puede aclarar, bueno, que también es el problema de muchas de las partes de la historia, que todo se queda en teorías. Cuando se hizo, sabemos que la parroquia de Tenayuca es antecesora a lo que está actualmente catedral.
es mucho más antigua. Claro. La parroquia de Tenayuca era un pueblo que tenía problemas con Santa Mónica, del lado de Atizapán. Entonces, lo que se maneja que para unir a estos dos pueblos fue crear lo que es actualmente la catedral. De hecho, afuera de la catedral hay una estatua de, se podría decir, dos indios tomados de la mano. Sí, la catedral de Tlalnepantla. Ajá. Sí, claro. Dos indios tomados de la mano mirando hacia el horizonte, que fue la forma de unificar a estos dos pueblos. De hecho, fue la forma de unificar a estos dos pueblos, y lo que se puede ver más que nada en esta parte de la historia es que cuando terminan de construir catedral, manejan que se llevaron la imagen para que quedara en el retablo de catedral. Los pobladores de aquí reclamaban su imagen, entonces se mandó a hacer una réplica. Esto se maneja que es una réplica de la imagen que se encuentra en catedral. Sí, lo que acabas de mencionar de los indios que están en Corpus Christi, esos indios estaban en el pueblo de San Bartolo y se trasladaron acá. Las esculturas. Sí, las esculturas. Las esculturas. De hecho, las esculturas en la iglesia no tienen ninguna placa, no hay ninguna referencia. Es cierto. No hay nada. Pero eran del pueblo de San Bartolo. Muy bien. Sí, bueno, se maneja más que nada, yo lo que entiendo es, bueno, se maneja más que nada lo de la unidad, por la cuestión de que, por ejemplo, catedral, lo que significa el Tlalnepantla es tierra de en medio. Sí, exacto, sí. En sí, era por eso lo que se manejaba como ese lugar era el lugar central de los dos pueblos que tenían esa riña. Entonces, de hecho, en Corpus Christi, por eso tienen las piedras, tienen también el significado de la unión de los dos pueblos. Sí, así es, como lo vimos cuando visitamos la catedral, ¿no? Osvaldo, ¿hay un archivo parroquial? No, como tal. El detalle, bueno, lo que les... Los documentos más antiguos que están aquí, ¿de qué época son? Aquí el detalle, bueno, hubo muchos años en donde la parroquia se encontraba cerrada. Se maneja por cuestiones de persecución cristera, por cuestiones de capillanía, que en su momento se convirtió en una capilla, ya una vez construida la catedral, y la parroquia solamente llegaba a abrir los domingos. Incluso cuando en su momento se mencionaba que esto era capilla de la parroquia de San Juan Iztacala. Entonces llegaban a venir aquí los sacerdotes de allá. Sí. Actualmente, bueno, ya una vez siendo considerada parroquia, fue del año de 1964 más o menos. 65, sí. Ya formalmente ya con el padre Evaristo, que fue el primer párroco oficial en esta parroquia. Okay, entonces no quedaron, digamos, registros de los... Registros solamente de esa parte del año de 1964, 65 en adelante. Pero de los 4 siglos previos, ¿no? Ahora, otra cosa, era el cementerio. O el Camposanto. Sí, muchos de los templos antiguos, por ejemplo San Lucas, en su momento San Juan Iztacala, en su momento aquí lo que es Tenayuca, se consideraban lo que eran camposantos. Eso quería decir que enterraban mucho a sus difuntos a los pies de los templos. Por eso se les consideraba camposanto, porque era la entrada a esa resurrección. En algunos casos, mientras se colocaban, incluso dentro de los templos o parroquias, y mientras más cerca estuvieras del altar mayor, era porque pues eras un obispo o habías patrocinado la construcción del templo, o venías de una familia muy importante, muy acaudalada, y a medida que te ibas alejando, pues iban bajando tu capacidad de estar cerca de Dios, ¿no? Entonces, y muchos quedaban afuera. Durante mucho tiempo, durante siglos, hasta el siglo XVIII, prácticamente la costumbre era enterrarlos. Uno va caminando y va viendo a veces las placas. ¿Se conserva alguna de esas plaquitas? Sí, efectivamente, bueno, como les comento, alrededor de lo que actualmente conocemos como la barda o el delimitante parroquial, parte de las piedras de esa barda están construidas a partir de esas placas de las criptas. ¿Con las lápidas? Con las lápidas. ¿Y todavía tienen inscripción? ¿Algunas ¿Las podemos ver? Sí. Bueno, a ver, vamos para allá.
No, pues llama la atención porque Juan está precisamente sobre el adoratorio. ¿No? Está haciendo la ceremonia precisamente donde se supone que está el adoratorio, pero nos venimos hacia este punto, hacia la entrada de la parroquia, porque es una de las únicas lápidas que se conservan de lo que fue el cementerio. Yo no lo hubiera encontrado jamás. No, no, incluso buscándola. Pero bueno, ahí se alcanzan a ver unas letras de una persona, el nombre de una persona y una especie de fecha. Pero bueno, es la única lápida junto con otra que está como en una jamba de todo lo que queda del antiguo cementerio. Sí, efectivamente, aquí encuentras lo que es esta piedra, hay otra más para allá y hay otra pero está un poquito más cubierta, porque incluso hay una que está hacia la calle, pero ya están más desgastadas, una de las más claras es sin duda. O sea, ¿se llevó a cabo la reparación del piso, una renovación del piso? ¿Decidieron quitarlas? Bueno, como le comentaba, las lápidas o las tumbas estaban lo que es al perímetro de la entrada principal del templo. Cuando se decidió hacer esa parte, se modificó toda esta cuestión. Ya. Okay. Y bueno, hay algo que allá en la entrada, vamos a acercarnos hacia lo que era una entrada que ahora está cerrada y que llama la atención porque la gente ha comenzado a colocar, ¿cómo se llamaría? ¿A manera de ofrendas? Sí, sería una ofrenda. Ahorita lo que van a ver es lo que es el muro de la resurrección. En su momento ese muro, como le comentaba, la intención es rescatar ese espacio, cerrar como tal o ya clausurar como tal esa puerta, esa entrada, y con ese fin se hizo lo que es el muro de la resurrección, en el cual en el tiempo de la pandemia, como sabemos, bueno, fuimos afectados ahora sí que toda la nación por esta pandemia, lo que se quiso hacer fue una ofrenda, una dedicatoria para todos los familiares y personas que habían murieron en la pandemia. Entonces aquí están los nombres. José David Matamoros, Marta, Ale y Lalo. Híjole. Es decir, cada familia traía una planta con el nombre... Con el nombre de la persona que se fue durante la pandemia y una plantita como una alusión a la resurrección. Sí, efectivamente. Aquí lo que se hacía, se les ofrecía la planta, ya la gente apuntaba su intención ahí y si ellos se la querían llevar, pues era suya la planta, pero si la querían ofrecer, la venían y la ofrecían aquí al muro. Una vez el espacio lleno de toda la hilera de las plantitas, lo que hacía el padre en su momento, ofrecía esas intenciones para en la misa de los jueves, la hora santa. Ok, pues son la gente que se fue durante la pandemia, pero esto se quedó, se estableció, y entonces ya la gente de los años posteriores a que, digamos, desapareció o la emergencia, siguieron trayendo plantas. Sí. Hola. ¿Qué hay? La mascota de la parroquia. Sí, efectivamente, el muro se terminó en el tiempo de la pandemia, pero le gustó tanto a la gente que no solamente apuntaron los nombres de sus difuntos, sino que también empezaron a apuntar por las familias. Apuntaban por las familias y difuntos extemporales, no solamente del tiempo de la pandemia. Ya, ¿como cuántas hay? Porque veo que también se siguieron colocando allá enfrente. Siguió el espacio de allá enfrente. En su momento aquí tenían la imagen del resucitado y allá se tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero como... ¿El resucitado dijiste? Sí, la imagen de un resucitado. Bueno, pues un recuerdo de todas las personas que se fueron en esa catástrofe, la peor catástrofe que ha pasado en México, que había pasado en México. En mucho tiempo. En un siglo, por lo menos, desde la influenza, la epidemia de influenza de 1918. Pero bueno, nos vamos a mover, todavía tenemos mucho que ver y mucho que seguir compartiendo con ustedes. Osvaldo, muchísimas gracias. Para servirles. No se vayan, nos movemos. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z,
donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el trolling buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada día tiene cosas nuevas. No te quedes fuera del mundo de la información. Bueno, pues llegamos a Tenayuca 2, se ha sumado a nuestro grupo Freddy Méndez del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él nos va a acompañar, nos va a guiar un poco en este recorrido. Estamos, ¿qué será? Unos 500 metros de la pirámide de Tenayuca. Hay que recordar que es imposible determinar la extensión que tuvo esta ciudad debido a pues, la urbanización que fue destruyéndola. Y como lo comentábamos en un bloque anterior, muchas de las casas actuales se levantaron sobre la extensión de esta ciudad, cuya importancia la podemos medir por la pirámide de Tenayuca y por todas las referencias que hablan de un lugar crucial en la expansión chichimeca y en el control de una especie de imperio, no sé cómo llamarlo, que se extendió a Cuauhtinchán, a Texcoco, Azcapotzalco, que tendió redes en muchísimos lugares del Valle de México. Pero aquí a 500 metros, en esta burbuja de color verde, podemos encontrar vestigios, Freddy, que nos alumbran más sobre la existencia de esta ciudad. Entiendo que ya estamos en una zona más habitacional que ceremonial. Exactamente lo que termina pasando, como todos los sitios arqueológicos pues, mesoamericanos, pues lógicamente el espacio nuclear va a ser lógicamente la zona central, como es en el caso de San Bartolo Tenayuca, pero en el caso de esta área ya vamos a encontrar una unidad habitacional, que es el basamento lógicamente, con una unidad habitacional lógicamente dedicada para la élite. No cualquiera puede ya vivir en este espacio, pero pues bueno, sí hicieron los trabajos aquí para pues consolidar, aunque sea estos espacios, aún recuperar parte de las unidades habitacionales. Y lo más curioso pues es que estamos también en una unidad habitacional cercana, en donde pues están viviendo actualmente. No. El espacio tiene memoria, ¿no? Sí, claro. Sí, Exacto. Así Qué es. impresión. Sí, entonces es un tema creo que muy interesante, porque al fin de cuentas, como bien también lo acaba de comentar, pues el crecimiento urbano de la misma población pues termina también pues destruyendo estos espacios arqueológicos, pero pues que al fin de cuentas a través de los salvamentos arqueológicos podemos como comprender también cómo se ha estado realizando pues estas partes de estos Freddy, estábamos platicando allá en Tenayuca
1901, que se inician los trabajos en 1914, los primeros trabajos sistemáticos por ahí de 1934-35 con Ignacio Marquina se hace una exploración muy compleja y muy completa. ¿En qué momento se encuentra Tenayuca 2? ¿Qué información hay sobre el inicio de las exploraciones? Bueno, también es el mismo periodo. Realmente ellos también deciden venir a hacer las excavaciones por esos mismos años a esta área, principalmente para tratar como de comprender el espacio y el tamaño de la misma ciudad de Tenayuca, ¿no? Pero por eso se hacen estos trabajos. Se han tratado de realizar también trabajos de salvamento alrededor para comprender un poco la ciudad en sí, pero sí luego es complejo porque ya tan fragmentado que tenemos ya espacios como nubes, podemos decir, ya espacios sombreados, pues es más complejo como comprender estos lugares. Es muy ¿no? perturbador. Ayer estaba yo escuchando a un arqueólogo de Lina que decía que hay ciudades en donde lo único que se ha explorado es como si desapareciera la Ciudad de México y lo único que se hubiera explorado es la catedral. Sí, sí, sí. Ese es el ejemplo, ¿no? Quedaría solo la catedral en ruinas y por ahí enfrente el Palacio de Gobierno o un pedacito del Palacio Nacional, ¿no? Cualquier cosa del Zócalo, pero todo lo demás permanecería de la Ciudad de México o del centro histórico de la Ciudad de México, pues en el desconocimiento total. Ya fue lo que no destruyeron los conquistadores españoles, se lo fue devorando ese siglo horrible que hubo en México, que fue el siglo XX, donde pues el pasado fue demolido. La urbanización modificó todo, se devoró absolutamente todo. Y qué buen apunte, Siddhartha. Vemos las unidades habitacionales de hoy, al lado de pues, lo que sería una unidad habitacional de ese tiempo, pero destinado a la clase sacerdotal y gobernante. Así es. Sí. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Es posible determinar? Bueno, lo que sí vamos a encontrar pues, son pequeños como espacios dedicados a los espacios donde dormir, donde convivir como tal, y podemos también encontrar, pues como ustedes pueden ver, como pequeños cuartos, ¿no? De aquellos tiempos, que lógicamente van por diferentes tipos de estrato, ¿no? En lo que estamos encontrando, pero esta es parte exactamente de esta unidad habitacional de lo que pues se conformó en su tiempo también pues la Tenayuca prehispánica, ¿no? Estamos encontrando dos niveles de Tenayuca, exactamente. Dos momentos históricos, uno y luego se construye encima. Exactamente, podemos ver, exactamente, podemos ver acá un Tenayuca pues primero y luego pues lógicamente se construye otros espacios habitacionales. ¿Qué diferencia habría entre el 1 y el 2? Pues lo que pasaría más bien es con la subida de nivel como tal, el crecimiento también de la misma población, ¿no? Eso es lo que termina pasando. En el trabajo, ¿no? De la piedra, en el tallado. En el tallado y principalmente también en que pues tenemos una ocupación diferente en el aspecto también de las mismas piedras que pues se vuelven a reutilizar, pero también el crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento en la parte principalmente en medio, como pueden observar, pues es un espacio más reducido y pueden observar que se empieza a acrecentar hacia los lados, ¿no? Y Freddy, ese crecimiento que vemos aquí en este conjunto habitacional tiene que ver también con un crecimiento de la propia ciudad de Tenayuca, o sea, a medida que va adquiriendo mayor importancia también estos palacios. Sí, claro, o sea, al fin de cuentas, pues entre más población tengan también, pues van encontrando también más espacios, aunque también, pues estos espacios son más dedicados hacia, pues la élite, ¿no? Sí, entonces claro, la élite, pues también. Pero estamos aquí medio kilómetro, entonces imagínate un radio de medio kilómetro, por lo menos. Claro. Por lo menos. Así es. Claro, claro. Y este conjunto, porque mencionábamos que, bueno, los antecedentes de Tenayuca se remontan al siglo XIII, ¿no? 1200. ¿Este conjunto habitacional en qué periodo estaría fechado? Bueno, en este periodo, bueno, aunque Tenayuca tiene la ocupación más temprana, acordémonos de que los mexicas, cuando llegan el imperio mexica a esta zona, pues lógicamente hay un cambio radical. Entonces lo que sí vamos a encontrar es más bien ya una ocupación más meramente mexica que ocupación pues, chichimeca de origen, chichimeca como tal, ¿no? Pero entonces, siguen siendo descendientes de Xolo. no, claro, hay los mexicas, acordémonos de que los mexicas buscaban siempre tener un tipo de descendencia, ¿no? Entre ellos los famosos colúas, ¿no? Que ellos trataron siempre de buscar ese tipo de vínculo, ¿no? Y es muy importante también para ellos, ¿no? Entonces eso es lo que termina pasando. Muy bien, vamos a acercarnos un poquito aquí al basamento. Encontramos pisos de estuco. Exactamente, que es lo que vamos a encontrar en estas unidades habitacionales, que van a ser pisos de estuco, trabajos en piedra, como estamos viendo observar en este espacio, ¿no?
Sí. Ahí se alcanzan a ver los estucados, ¿no? Exactamente, los estucos, aunque actualmente ya no tiene un repello como tal, pero sí el trabajo de estuco es muy primordial principalmente en las unidades habitacionales de élite, que es lo que vamos a terminar encontrando, ¿no? ¿Y han encontrado restos de también estuco con pintura mural? No, aquí lamentablemente no se encontró, realmente está reconstruido, eso sí, nuevamente vamos a generar lo mismo. Se ve la señal de la reconstrucción. Pero sí hay unos signos de reconstrucción principalmente, ya que se quería pues salvar el basamento como tal, el basamento habitacional como tal. Ahora, ¿qué sabremos? ¿Sabemos algo sobre la vida cotidiana de los habitantes de Tenayuca? Pues seguramente ellos se dedicaban, pues como estábamos comentando hace poco, seguramente se dedicaban a diferentes tipos de trabajo, pero como estábamos cercanos al lago todavía, seguramente se dedicaban a la sal. En estos espacios, sí, netamente salinas. Esas son las zonas. Es más, todo lo que va a ser lo que actualmente conocemos con la famosa calzada de Vallejo, que en su tiempo se llamó calzada de Tenayuca, pues la mayoría de unidades la mayoría de personas que vivían en esa zona, pues se dedicaban principalmente a la sal. A la sal. Pues está Magdalena de las Salinas, Coltongo también se dedicaban a estas zonas, ¿no? Pero yo creo que también aquí podríamos encontrar, pues por ejemplo, pueblos de pescadores que a la ribera del lago, y también algunos de sus productos podían viajar por Tenayuca hacia Tenochtitlan. Podemos imaginar también ese tipo de actividad era la economía, comercial. Sí. La economía era muy importante, ¿no? ¿Qué tiempo? Pensamos actualmente ya la economía de una forma ya más capitalista, ¿no? Pero claro, la economía, explotar los recursos a más no poder era parte esencial, creo que, del imperio, ¿no? Como tal, ¿no? Juan, como guardián de una tradición, ¿qué ha llegado hasta ti sobre la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad? Pues muchísima información, hasta eso sí se ha llegado, aunque pues se destaca que había mucha información guardada, aunque no se conocía, pero lo podemos ver precisamente como es el compañero, ¿no? En los mismos basamentos, en lo que ahora están en los museos. Entonces una vida principalmente, pues, cómo vivían la vida, que es lo que está ahí, con la vestimenta, con la misma filosofía de vida que se ve ahí. Entonces quiere decir que es gente que amaba la vida, que buscaba un espacio donde tuvieran una buena comunidad, sobre todo. Y la otra parte muy importante es la alimentación. La alimentación para que fuera una muy buena comunidad. Entonces, pues no nada más estaba la pesca, sino también la misma siembra, ¿no? A fin de cuentas, que también hay vestigios de maíz, de alguna forma. El mismo maguey, el pulque, sí, que era una zona donde pues se manejaba toda esta parte también, la medicina. Claro. Sí, zona de producción pulquera aquí también, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, de hecho en Tenayuca se siguió quedando en Santa Cecilia, por ejemplo, en el museo todavía está esa parte de cómo era tinacal. Los tinacales. Entonces pues viene de toda esta tradición. Pero sobre todo nos habla que es una comunidad, pues ya es una sociedad, ya es una civilización. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se da con la llegada de los mexicas? ¿Qué pasa aquí? Me imagino que se apoderan del lugar, se convierte en un pueblo tributario más o en un... Sí, según recuerdo, lo platicábamos la semana pasada, hay un momento en el que los descendientes directos de Xolotl ya no están aquí, ¿no? Están en Texcoco, queda un pariente lejano, no recuerdo ahora el nombre, y en ese momento es cuando Azcapotzalco decide tratar de dominar utilizando a los mexica como mercenarios. Sí, primero son los mercenarios. Sí. Pero luego los mercenarios se apoderan de... Nopaltzin. Nopaltzin es el hijo de Xolotl. Sí. La descendencia... Y de alguna forma son estrategias de las alianzas de los pueblos. Geoestrategia. Entonces de aquí está en Texcoco con los acolhuas, está precisamente la parte con Azcapotzalco, antes que con los mexicas. Entonces empiezan a hacer este tejido también de sociedades y de alguna forma pues también la estrategia, ¿no? del poderío que se manejaba. Entonces cuando llegan los mexicas, que ya es la parte culminante, dijéramos, en esta última etapa de nuestra cultura, pues de alguna forma es revestir la filosofía que traían los mexicas, que a fin de cuentas es el mismo origen, porque vienen desde el Aztlán. Entonces a ellos les tocó dar ese florecimiento. Sí, yo me refería, va a la caída con la Triple Alianza, se da
Se da la caída o la conquista o hay un cambio político. Y después, ¿qué papel habrá jugado Tenayuca en la conquista? En el momento en el que se da el avance de los españoles, hasta el momento en el que llegan en 1524-25 los primeros frailes franciscanos a evangelizar en este lugar. No sé si jugó algún papel, no sé qué presencia de los conquistadores hay aquí. Cortés, cuando llegó, inmediatamente mandaba a los capitanes a que fueran a ver los alrededores, a ver qué había, ¿no? Es que con la llegada de los españoles se acabó todo. Y como vimos, aquí llegó muy pronto. Sí, la evangelización llegó muy rápido, ¿no? ¿Ustedes han encontrado algún tipo de evidencia de este momento de contacto aquí en Tenayuca? Mira. Alfarería, exactamente. Pues no, realmente cuando empiezan ellos a construir las iglesias, creo que esa es una parte esencial, como mencionan, del rompimiento ya entre un periodo pues, prehispánico a un periodo ya colonial. Y lógicamente lo vamos a encontrar pues, en las iglesias. ¿Por qué? Porque los basamentos exactamente van a servir como pues, el lugar donde van a obtener la materia prima para empezar a hacer los templos nuevos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte también en donde se empieza a romper ya esta idea de que empieza la idea de la evangelización, ¿no? Lógicamente creo que el tema de evangelización también es un tema muy que pensamos que fue muy rápido, ¿no? Que pensamos que fue un tema que ya rápido ya adoraban a Jesús. No creo. Sí, fue un proceso larguísimo, de años, de siglos. Y además, ¿no? Con los procesos inquisitoriales de Zumárraga, que fueron terribles. Pues, claro. El nieto de Nezahualpilli quemado en el Zócalo por continuar adorando en secreto a los demonios que decía Fray Andrés de Olmos, o claro. A los viejos demonios, etcétera. El hecho de que escondieran debajo de la tierra los ídolos para irlos a adorar sin que se dieran cuenta, o debajo de las cruces, los rituales que se seguían haciendo en lugares apartados, etcétera. Fue un proceso de siglos. Es que ahí fue la conquista. Ahí fue, ¿no? Claro. Incluso en estos cristos de caña, en algunos, ¿no? Adentro exactamente, adentro están códices, figuras, ¿no? Con sus creencias, ¿no? Sí, claro. Eso habla mucho con nosotros en la parte de la danza, el sincretismo, esos conceptos de ídolos que se les llamaba, pues después tuvieron ahora se le llama mesas de santos, de dioses, de vírgenes, es como la tradición. Sí, pero ese proceso. Conservar esa parte. Imagínate, Fray Diego de Landa, en un solo día quema 5,000 entre pinturas, códices, ídolos, imagínate lo que fue eso. Por eso sorprende encontrar a flor de tierra todavía fragmentos de cerámicos, ¿no? No me quiero ni imaginar mucho de lo que vimos en el museo. Seguramente viene de aquí, fue encontrado en este lugar. ¿Qué nos dice, ya un poco para ir concluyendo, qué nos dice este sitio en particular de esas élites de Tenayuca, descendientes de Xolotl? Bueno, pues nos dice que realmente pues, ellos todavía tenían espacios pues 100% pues, habitables. La ciudad es enorme, ¿no? Es lo que nos trata de decir. También creo que una parte esencial, ya respondiendo también un poco a la idea de qué es lo que pasa con los mexicas, pues lógicamente los mexicas vienen a poner una élite gobernante en cada uno de sus pueblos, y esa élite pues lógicamente va a seguir los mismos pasos que lo que va de la antigua élite que tenía, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ellos mismos saben que la forma de controlar a la gente es a través de su mismo pueblo, ¿no? Entonces ellos también no tienen una idea mala sobre ese asunto de poner nuevos habitantes en ese espacio, ¿no? Pero claro, lo que sí nos trata de decir que el espacio, en sí, el antiguo pueblo de Tenayuca era tan enorme que, mire, estamos a unos 500 metros, 1 kilómetro de donde estamos, y aún encontramos esta parte de esos vestigios tan enormes, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, bueno, en 1536 todavía el Templo Mayor estaba en pie. Es decir, habían pasado 15 años de la caída de Tenochtitlan, se habían levantado las primeras casas allá en México, que eran como las fortalezas que describen los cronistas, y todavía se encontraban, frente a las casas españolas de aspecto medieval,
el Templo Mayor, que todavía no acababa, casi con los 113 escalones que le contó Andrés de Tapia, casi completos. Entonces, ese mundo, esos 30 años, 40 años posteriores a la conquista, me parecen absolutamente fantasmales y alucinantes. Pues estamos llegando al final de este recorrido, de este programa. Freddy, muchísimas gracias no hay nada, muchas por recibirnos y darte, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Juan. Desde luego, Beca, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Queremos dedicar este programa a la memoria de Estefanía Colín, una muchacha que nos acompañó en algunos recorridos, que estuvo cerca de nosotros en la grabación del Foco y que lamentablemente se ha ido. Un abrazo a su familia y pues nuestra solidaridad Así es. total. Un abrazo con muchísimo cariño y solidaridad a la familia de Estefanía. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en el Foco.